En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos hermanos al programa Viva y Eficaz. Estamos estudiando los dones espirituales que se encuentra esta enseñanza en 1 Corintios capítulo 12, 13 y 14. Estamos actualmente en el capítulo 14, versículo 5, donde Pablo enseña de esta manera: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que hable en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Este versículo 5 contiene una enseñanza sumamente importante. Pablo dice: yo quisiera que todos hablasen en lenguas. El mismo Pablo más adelante dice que él habla en lenguas más que todos los que están en Corintios. Porque el don de lenguas, amados hermanos, el don de género de lenguas es un don sobrenatural. No estamos hablando de aprender un determinado idioma. Aquí en Honduras hay algunas escuelas y colegios bilingües que casi siempre enseñan el español y también el inglés. No se refiere a eso. El don de hablar en lenguas, que también se le llama don de género de lenguas, son capacitaciones sobrenaturales que da el Espíritu Santo. A los corintios se les había dado ese don, y no solo a los corintios. Actualmente hay muchas iglesias, principalmente las iglesias pentecostales, que los hermanos han recibido el don de género de lenguas. A veces en las iglesias pentecostales de la actualidad, los hermanos hablan en lenguas, gritan y todos hablan al mismo tiempo en lenguas. Eso significa que no han leído el capítulo 14. Si lo estudiaran este capítulo, entonces entenderían que las lenguas no se ejercen de esa manera. No todos van a hablar en voz alta al mismo tiempo, porque entonces la gente diría: ¿estos están locos? O se oiría como si hubiese un desorden. Es necesario que los que hablamos en otras lenguas estudiemos el capítulo 12, 13 y 14, principalmente el 14, para poder ejercer correctamente los dones del habla, los dones de expresión, que son profecía, don de género de lenguas e interpretación de lenguas. Pero continuemos, veamos el verso 5 del capítulo 14 de 1 Corintios. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Mire que Pablo desea que todos los miembros de la iglesia de Corintios, que eran muchos, quizás miles, entonces Pablo dice: mi deseo es que ustedes hablen en lenguas, pero hay un mayor deseo en mí, el deseo de que ustedes profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Por qué una persona que tiene el don de la profecía es mayor que el que tiene el don de género de lenguas? Porque el que profetiza le habla a los hombres, a los hermanos, y los edifica con el mensaje que Dios le da.
que casi siempre es un mensaje que tiene tres propósitos: exhortar, o sea, animar a los hermanos; edificar a los hermanos por los conceptos y doctrinas que expresa en el mensaje; y consolar a los hermanos. Pero el don de lenguas, acompañado con el don de interpretación de lenguas, tiene la misma equivalencia del don de la profecía. Eso es lo que Pablo dice aquí. Fíjese por qué dice: mayor es el que profetiza que hable en lengua, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Déjeme poner un ejemplo. Usted va a una iglesia donde se mueven los dones de expresión. Entonces, alguien profetiza y dice: así dice el Señor, y usted lo escucha. Y usted analiza el mensaje, que tiene los tres componentes: edificación, exhortación y consolación. Bueno, entonces ya escuchó el mensaje y usted se ha edificado porque entendió y comprendió lo que el Señor habló. Pero de repente un hermano empieza a hablar en voz alta en otras lenguas. Bueno, todo el mundo escucha ese mensaje en otras lenguas. Todo el mundo pone atención y guarda silencio, porque los miembros de esa congregación saben que hay algunos hermanos allí que también tienen el don de interpretación de lenguas. Entonces, después de que termina el mensaje en otras lenguas, es necesario que alguien las interprete para que la gente oiga lo que el Espíritu habló, y para que se edifiquen y se consuelen, y para que también reciban conocimiento de Dios. Entonces, otro hermano se pone de pie e interpreta el mensaje en otras lenguas que ya se dio. Entonces dice: así dice el Señor, y usted escucha la interpretación del mensaje que aquel otro hermano habló en otras lenguas. Entonces, cuando las lenguas van acompañadas del don de interpretación de lenguas, equivale en valor a el don de profecía, porque entonces la congregación recibe el conocimiento, el contenido del mensaje, que es el mensaje de edificación, consolación y exhortación. Entonces Pablo por eso habla en el versículo 5. Escuchemos con atención lo que Pablo dice en el versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Está refiriéndose a los corintios y por supuesto a nosotros. Pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora el verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, aquí a Pablo trata de explicar y se pone a sí mismo como por ejemplo. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía? Aquí Pablo menciona 3 dones. ¿Qué os aprovechará si no os hablare con un don de revelación o con el don de ciencia o con el don de profecía o con alguna doctrina? Ciertamente, dice Pablo, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta, la cítara, la guitarra, el piano, podríamos agregar un montón de instrumentos que producen
sonido. Y dice también la cítara, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablarías al aire. Tantas clases de idiomas hay, dice Pablo. Ya en el tiempo de Pablo habían miles de idiomas, seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. ¿Qué es lo que está enseñando Pablo aquí? Pablo está enseñando a los corintios que si alguno tiene el don de género de lenguas, que ore, porque es un don de oración, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que habla a Dios y habla grandes misterios, porque la comunicación es entre un espíritu, el espíritu humano, a Dios, que es espíritu divino. Entonces, la comunicación implica que habla cosas ocultas, misterios. Y el creyente que ora a Dios en otras lenguas se edifica a sí mismo. Ya dije yo, o ya dijo Pablo, que si se interpretan estas lenguas equivalen a la profecía. Pero aquí Pablo está diciendo que cuando él iba a los corintios a predicarles, a enseñarles, a instruirles sobre doctrina y sobre las cosas de Dios, él no iba hablando en lenguas, no, de ninguna manera. Él les hablaba en el idioma que entendían los corintios. ¿Cuál era el idioma de los corintios? Era el griego. Pablo les hablaba en griego. Si Pablo hubiera ido a predicar a la iglesia que estaba en Jerusalén, probablemente Pablo les predicaría o en arameo o en hebreo. Pero como está hablando a griegos, entonces él les hablaba en el idioma griego. Y Pablo dice que los idiomas se entienden. Tienen las palabras en los diferentes idiomas, tienen significado. Él les está diciendo, si ustedes en la asamblea general, cuando ustedes se reúnen como iglesia, todos hablan en lengua en voz alta, ¿de qué aprovecha? Le aprovecha al creyente individual, porque el que habla en lengua se edifica a sí mismo, hasta ahí nomás. Entonces Pablo les está hablando sobre la importancia que si se habla en otros idiomas, en lenguas, es necesario pedirle a Dios que se le dé también el otro don. ¿Cuál es el otro don complementario de las lenguas? Es el don de interpretación de lenguas. Entonces, por eso es que cuando nosotros, como ejemplo, estoy poniendo esto como ejemplo, cuando viene un norteamericano a predicarnos a nosotros, él no habla el español, entonces él nos predica en inglés. Entonces, él habla una frase en inglés y hay un hermano que conoce bien el inglés y lo traduce al español, lo interpreta al español para que nosotros que estamos ahí sentados entendamos lo que está hablando el hermano en el idioma inglés. Entonces Pablo dice que así es el don de lenguas con su respectiva interpretación, o sea, complementado con el don de interpretación de lengua. Entonces en el verso 9 dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablarías al aire. Tantas clases de idioma hay,
dice Pablo, seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo, dice Pablo, ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Es decir, no habrá comunicación, cada quien hablando en un idioma y el otro escuchando el idioma que no conoce. Por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Allí, esta es la conclusión de la explicación del mensaje de Pablo. Está diciendo que si usted, hermano, tiene el don de género de lenguas, el don de lenguas, y ora en lenguas, y pretende dar mensajes en lenguas a la iglesia, entonces usted tiene que pedirle al Señor el don que complementa el género de lenguas. ¿Cuál es el don que complementa? El don de interpretación de lenguas. Usted le puede decir al Señor en oración, Señor, te doy gracias que me has dado el don de hablar en lenguas. Gracias porque me edifico a mí mismo cuando estoy orando a ti, porque estoy orando grandes misterios. Pero yo quisiera, Señor, edificar la iglesia a través de mi don, del don de género de lengua. Pero yo sé que para edificar a la iglesia necesito el don de interpretación de lenguas. Entonces usted ora y dice, así como me has dado el don de género de lenguas, dame el don de interpretar las lenguas para que cuando yo hable en lenguas, también las interprete. Ahí usted ejerce los dos dones, lenguas e interpretación, y edifica así la iglesia. Ese es el consejo de Pablo. Verso 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Si usted tiene años de orar en lenguas y desea saber qué es lo que ora en su espíritu, pídale al Señor el don de interpretación de lengua para que su entendimiento comprenda, su entendimiento lleve fruto. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Bien. Mañana vamos a continuar hablando de estas cosas que son sencillas de entender y comprender, ¿verdad? El valor de la profecía y el valor de las lenguas acompañado con el don de interpretación de lenguas. Lo espero mañana para que continuemos estudiando el pensamiento de Pablo respecto a los dones de expresión. Hasta mañana, Dios le bendiga. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.